Muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer de manera muy gentil al doctor Luis Ortiz, al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por tan gentil y hospitalidad que nos han brindado en la organización y en todos estos días con el desarrollo de estos eventos, y asimismo por la invitación a poder participar por parte del doctor Pablo Perrino dentro del Consejo de ASIER en este congreso, en este 12º congreso, por el cual hoy estamos aquí. También agradezco la presencia de tan honorable presidium que me toca compartir el día de hoy, y al doctor Luis Ferney también por estar apoyando en esta mesa. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy simple. La magia está en lo simple y breve por la sugerencia que me hicieron del tiempo. Voy a hacer un breve recorrido, rápido, de el México colonial, cómo se considera el petróleo. El petróleo, como es en la práctica en toda Latinoamérica, se considera mineral y pertenece a todo el sector jurídico mineral, y así se desarrolla durante la colonia y posteriormente pasa como una incipiente separación al utilizarse más el carbón en minería y en el propio desarrollo industrial del país, incipiente en los años 1857, y no es hasta 1890 que ya el petróleo como tal se conoce, las fuentes naturales que se prevén en Ébano, San Luis Potosí, que brotaba de manera natural el famoso chapopote, que para las comunidades indígenas en México tenían distintas utilizaciones este chapopote en el área médica, alumbrado, de impermeabilización, etcétera. ¿Qué sucede? Aquí hacemos una separación con el México independiente de 1910, en el cual ya se separa este orden jurídico y permanece el petróleo por intereses económicos separado del minero. Y en 1938, marzo, se dice malamente llamada expropiación petrolera. No hubo una expropiación petrolera jurídicamente hablando, hubo una expropiación de la industria petrolera. El petróleo siempre ha sido de la nación, aclaro. Muy bien, sucede que es una paraestatal la que queda al frente durante casi 80 años, y llegamos con una reforma energética en el año 13, diciembre del 13, en la cual va a preponderar diversas situaciones de carácter jurídico que tuvimos que ver modelos para poder hacer esta reforma, en virtud de que se requiere y se requería acceso a otras formas jurídicas, sobre todo para la participación privada, y poder satisfacer una demanda de necesidad energética del país y que no se viera comprometido el crecimiento del país. Para ello, ¿qué se requiere? Primeramente, dos principios fundamentales de la reforma energética: seguridad y competitividad. Se crean estas nuevas leyes, 21 en total, 9 que ya existían, 12 que se crean, y a su vez diferentes organismos, propiamente sus transitorios, y posteriormente cada ley de la materia y sus reglamentos, que se viene a consolidar este paquete de reformas en agosto del 14, y de ahí inicia la reforma energética y empieza la etapa de la implementación, que hay que advertir que no son las mismas personas quienes realizaron la reforma, mucho menos quienes las están implementando, teniendo siempre las variantes de incentivo y de capacidad, que hay que hacerlas notar y hacer ver para un mejor desarrollo en este sector energético. Muy bien, para cuando llegue esta reforma, si ustedes pueden ver, nosotros ya teníamos adoptado en el 11 la reforma, los derechos humanos pasan a ser derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, por lo cual los tratados internacionales nos hace ver que ya estábamos inmersos y que es un derecho fundamental el acceso a la energía por parte de esta consagración jurídica. ¿Qué va a suceder? Que hay que tenerla y tomarlo en cuenta, no nada más con el tema ambiental y no nada más con el tema
que se consagra en derecho fundamental de la consulta a los indígenas, y las áreas protegidas y los monumentos y las áreas que también son parte del patrimonio cultural nuestro. Es todo un acervo el cual teníamos que llevar a cabo. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos proyectos? ¿Qué es el tema? Brincamos a la siguiente lámina. Debido a estas reformas, como bien se los comenté, se pudo dar esta integración. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Si ustedes ven un plan de gestión de riesgo y generan una matriz de toda la tramitología que se tiene que hacer para autorizar un proyecto en el sector energético, el primero, y no voy a ahondar mucho en ellos porque ya lo platicaron las compañeras que me antecedieron en el tema de evaluación y de impacto socioambiental, o bueno, en este caso el social. Si ustedes ven, empieza con el social, brincamos al ambiental y así vamos a continuar. Ahí da el inicio y le corresponde a la Secretaría de Energía poderlo llevar a cabo. En los proyectos energéticos, al dar vista a toda esta matriz de gestión de permisos para contratistas y para asignatarios, se adjudican proyectos que en la siguiente lámina lo vamos a ver desde el 15, 14, 16 y 17, en el cual, caray, si veo las tres aristas y les hablo desde el punto de vista académico, les voy a decir que falta andamiaje legal por concluir, como van a ser los lineamientos. Si lo vemos desde el punto de vista como empresa, les vamos a decir que qué valientes son de poder concursar, licitar, adjudicarse y solicitar permisos de sus proyectos energéticos en virtud de que existe un riesgo. Y si lo vemos como autoridad, la pregunta es que para mí es de extrañarse de sobremanera, ¿por qué si todavía el mes pasado, si mal no recuerdo, la OECD hace señalamientos correspondientes a la eficacia y eficiencia del impacto regulatorio jurídico y hace toda una serie de contenidos que la COFEMER no ha puesto en su agenda de prioridad cuando ya estamos en el 17? Bueno, yo me traje una lámina nada más para el año 17, si ustedes pueden ver, según los datos de la CRE, son 100 compañías las que en este año, nada más el 17, han sido autorizados sus proyectos. 18 países con presencia en México y una inversión aproximada de 219,000 millones de dólares. Al día de la semana pasada escuché al comisionado presidente de la CRE de comentar que del 15 a la fecha son 823,000 millones de dólares los que se llevan invertidos en México en estos proyectos, partiendo en toda la cadena de valor y logística, tanto de hidrocarburos, tanto de electricidad, es decir, desde lo que es exploración, extracción, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, expendio, petróleo, petrolíferos, gasíferos, etcétera, etcétera. No voy a entrar en más detalles técnicos. Y así como las empresas de generación de electricidad por distintas fuentes de energía. Muy bien. Lo curioso es que quien ha cumplido el compromiso de tener la autoridad de adjudicar todos estos proyectos en ambos sectores, sigue en el aire los lineamientos del estudio de impacto social y evaluación, que es el que origina en la matriz el primer permiso, y en el sector hidrocarburos uno muy social y muy latente, que es el porcentaje de la regalía que se les da por extracción a los propietarios donde se está llevando esta actividad. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la implementación de 80 años de las empresas paraestatales quien realizaba esta actividad antes de la reforma energética estaban acostumbrados que destinaban el 2% de ese contrato para el desarrollo social y acudían con el presidente municipal del municipio y no con la comunidad. Ese es uno. Segundo, el riesgo que lleva de no tener autorizado
el cómo, los lineamientos para poder tener, aunque ya estoy trabajando, no tengo aprobado el lineamiento, lo tengo reconocido, pero no jurídicamente aprobado, una resolución aprobatoria. Desde agosto del 16, cuando entran los operadores, es decir, los contratistas, a áreas contractuales que tenía Pemex, se dan cuenta que incluso muchos de ellos no tienen la famosa palabra que es de legalización, y mucho menos la línea base ambiental, y le entran como quiera, son valientes. En esta arista triangular de empresa, academia e instituciones o autoridades, creo que se tiene que hacer una revisión rápida, más por el acontecer político del siguiente año, en el cual se pueda concluir estos lineamientos para bajar el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pasar a la… Como ustedes pueden ver, ya lo habíamos visto con las personas que me antecedieron, son estos órganos regulatorios, como ustedes pueden ver en esta pirámide de jerarquía o de su inclusión dentro del orden jurídico, por aquí tienen que pasar el artículo 2, el artículo 4, el artículo 12, 25, 26, 27, 28, los 21 transitorios, que ahorita les voy a hablar específicamente de uno de ellos, de una situación que acaba de acontecer hace un mes y medio, que habrá que valorar todos los derechos fundamentales contenidos en ese apartado contra lo que ya está como proyecto y quitarnos las inercias que existían anteriormente con las paraestatales, que a cómo va funcionamos, a cabo se va a arreglar. No, no es así. Vamos a ver. La inclusión de los proyectos energéticos, vean el artículo 8º transitorio, derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración, extracción y demás de hidrocarburos, así como transmisión, distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente decreto, se consideran de interés social, ojo, no se me pierdan aquí, interés social y de orden público. Estas dos hay que señalarlas, por lo que tendrán preferencias sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo de terrenos afectos a aquellos. ¿Qué me va a decir el orden jurídico? Que por lo anterior se puede afirmar que tiene una preferencia. Y voy a actualizar el tema, que en materia de amparo, el órgano coordinador regular, en la ley de los órganos, reguladores coordinados, en el artículo 27 se establece, palabras más, palabras menos, que sus resoluciones no admite suspensión, únicamente el amparo, y habría que tenerlo, el amparo indirecto. Bueno, hace un mes y medio, en septiembre, la Corte ya lo hizo a un lado, correctamente declara inconstitucional este artículo, pero le hace saber al particular que es la misma ley de amparo quien sí lo prevé, así que es en otro ordenamiento en el que aparece, pero no le corresponde a este órgano regulador. Muy bien, como ustedes pueden ver, me devuelvo, aunque estos órganos reguladores, CRE, CNH y ASEA, ellos tienen en su inclusión de los proyectos energéticos, muchos ya funcionando, y el tema que al menos en la CRE, la tranquilidad que nos puede dar es que en una línea del tiempo de la gestión de estos permisos, muchos no han alcanzado todavía el punto ya de producción, tienen el permiso y están en la parte de la construcción, para poder llegar a la ingeniería, procura y construcción. Todavía no operan, pero cuando empiecen a operar, la CRE sí tiene un permiso, y es un permiso que, dicho palabras más, palabras menos, es un checklist que revisa todos los permisos que debe de contener cualquier proyecto energético, si no, no le da ese permiso para operar. ¿Estamos de acuerdo? Sí lo tiene contemplado la CRE. La SEA se le quita facultades a la Secretaría del Trabajo para ver materia de seguridad industrial, y a la Semarnat también se le quitan esas facultades, no depende de Semarnat, está sectorizado a Semarnat. Entonces la seguridad
y en cuanto al tema ambiental, únicamente ASEA. Comisión Nacional de Hidrocarburos es la parte técnica que a veces sí se siente autoridad y de repente no lo es para la CENER. Aquí hay un tema, en el tema de extracción, la regalía de pago de extracción para los propietarios. Desde agosto del 16 se adjudicaron los particulares y no pueden llevar a cabo el pago. También es todo un entramado entender y saber cuánto es la extracción que se está realizando por concepto de licencia, para saber cuál fue su utilidad, haciendo un lado el government take, lo que queda de utilidad, hasta el 3%, hasta del 0.5 al 3% en el caso de nuestra zona. Hay una incertidumbre de ello. Olvídense ocupación superficial. En el tema de servidumbres legales se dieron cuenta que las paraestatales tienen un porcentaje realmente legalizado. Entonces estas empresas se están devolviendo a hacer el trabajo que no hicieron las paraestatales, porque a través de estos contratos y estas adjudicaciones ellos sí se ven obligados a cumplir. Pero bueno, lo están llevando a cabo. Vamos a continuar a manera de conclusión. En estos puntos sustanciales vale la pena entonces saber que estos derechos fundamentales, sociales, indígenas, ambientales, de accesibilidad a la energía, hay que entender y vamos a tener que profesionalizar a nuestras autoridades jurisdiccionales en esta materia. Ayer lo escuché del maestro que tuve la oportunidad de estar en ese aporte, porque cuando llegue a dirimirse, si no tienen el conocimiento, ¿cómo van a ponderar estos derechos humanos para tener la prevalencia de cualquiera de estos proyectos autorizados y para que tenga ya funcionamiento y operación? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles son los dos principios de esta reforma energética? Seguridad. Y por seguridad vamos a ampliar que México tiene grandes reservas de gas e importamos el 60% de nuestros vecinos para la generación de electricidad necesaria y no llegar a crisis. O sea, habría que invertir en el sector, no correr los riesgos y poder tener la satisfacción de la demanda correcta para el crecimiento del país, por hablar de hidrocarburos. Algo paradójico, hablando del tema de seguridad, son las las fuentes de energía renovables para el área de electricidad, quienes sí han dado cumplimiento. Esto es algo de hacerlo notar. Ellos ya vienen más conectados a la práctica y a las mejores prácticas, que hay un mundo de diferencia de hablar de la práctica y de mejores prácticas, porque a veces por economía no podemos cumplir o por tecnología con las mejores prácticas. Bueno, todos los proyectos que se han entregado de generación eólica, térmica, solar, todos han cumplido perfectamente. No les han aprobado sus proyectos de evaluación de impacto social, pero al menos a los propietarios sí les están pagando hasta el 3% de cada megawatt generado. Ellos tienen una tranquilidad. ¿Cómo vienen ellos? Y en el sector de hidrocarburos no es así. Es una paradoja. Segundo tema, si fue la seguridad, aquí viene la competitividad, y con este cierro. ¿Cómo le vamos a hacer con esas autoridades que tenemos que profesionalizar para que puedan ponderar estos derechos y puedan distinguir que un gasoducto que va a cumplir con una satisfacción de demanda para una empresa paraestatal llamada Comisión Federal de Electricidad es distinto para una empresa que va a poner un poliducto, porque va a ingresar combustibles para comercializarlos? Es diferente el tema, será diferente la ponderación. Y bueno, creo que estamos a tiempo de ver todos estos detalles. Intenté verlo desde el punto de vista con datos de la academia, el sentir y los zapatos de los privados,
y también creo que hay que hacerlo ver a los funcionarios públicos. El día de hoy volví a hablar a Secretaría de Energía, quien ve las puntas de esa matriz, importación y exportación y toda la permisología son los órganos reguladores, y los lineamientos nos comenta una funcionaria que ve el sector de energía, tendrán que quedar concluidos, no sé cómo, si es a través de foros, no creo que alcance mucho el tiempo en diciembre, pero bueno, seguiremos insistiendo para que en esas tres aristas y en pro de que la implementación vaya a buen puerto, suceda esto en buen tiempo. Por su valentía de escucharme, muchas gracias.